Dios bendito, Señor, tú nos has venido hablando con tu palabra, diciendo diferentes cosas que usted espera de nosotros. Señor, ayúdanos a ser sumisos, a ser obedientes, a tener un corazón maleable por su Espíritu Santo, moldeable, que sea fácil para usted, Señor, encontrar en nosotros las disposiciones, las actitudes, las características que también usted desea de todo obispo, de todo pastor. Señor, si ellos no van a ser pastores, que tengan las condiciones y que tengan los estándares que usted desea. Y si ya los tienen y usted los quiere llamar para su obra, para su servicio, Señor, glorifícate en esa petición particular a una pareja joven o a un joven, una señorita, una persona que quiera también dedicarse a usted. La Biblia dice que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay muchas personas que están necesitando escuchar de Jesucristo, pero los obreros son pocos, dice la Biblia. Por esa razón debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Hermanos, quiero abrir un par de minutos para preguntar dos cosas. ¿Qué es espiritualidad o qué significa o qué es que alguien sea espiritual? Quiero escucharlos. ¿Y qué es madurez espiritual? Obviamente son dos cosas casi. Mi pastor se ponía malísimo cuando yo hacía esto, pero ya lo hice. Decía, Isaac, ¿qué está haciendo? ¿Sogueando un caballo o algo así? A ver, ¿qué opinan? Madurez espiritual, ¿cómo podríamos definir madurez espiritual? Entonces usted me dice si quiere responder la primera o la segunda, es decir, ¿qué es espiritualidad? ¿Sabe? Cuando yo digo algo o alguien dice algo que X o Y persona es espiritual, generalmente no provoca una buena respuesta a veces. Y a mí eso, a ver, me duele un poco porque, digamos, si a usted le dice si a usted alguien le dice, mira, es que, qué sé yo, doña Mayelita es muy espiritual, usted debería decir, gloria a Dios, sabe que yo también estoy detrás de eso, ¿verdad? Pero a veces no es como una buena respuesta, sino como, claro, como a usted le cae bien, fulano de tal. No, ok, tratando de separar eso, si a alguien le cae bien o no, digamos, ¿qué es madurez espiritual y qué es espiritualidad? Ok, vamos a ir a 1 Timoteo 3:6, donde va a ser ese nuestro texto base del día de hoy. Estamos en la serie Siervos Calificados, está la lección número 13 y el título de esta lección es No un neófito. Entonces, Siervos Calificados ha sido un curso de liderazgo espiritual y hermanos, claramente si usted dice, bueno, yo no voy a ser pastor, entonces esto no me atañe, no me compete a mí, no tiene nada que ver conmigo. Usted no se da por aludido de estas cosas, pero lo que hemos tratado de decir y digámoslo así, corroborar con muchos otros pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, que cada una de estas características Dios la espera de cada creyente, ¿verdad? En el estudio de hoy, el Espíritu Santo a través de Pablo está subrayando la necesidad imperiosa de la madurez espiritual y nos describe ahí en 1 Timoteo 3:6 otro de los requisitos del obispo y dice que no un neófito, o sea, no debe ser un neófito, y nos da la razón: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces,
¿Por qué el interés de Pablo, número uno, en este mandato? Neófito, hermanos, viene de la palabra neofutos. Es una palabra compuesta de este prefijo neos, que significa joven, fresco, nuevo, y fuo, que significa germinado, nacido, brotado. Y la mayoría de las traducciones en diferentes versiones de la Biblia, en diferentes libros, la frase que usted más encuentra es la frase recién plantado o un recién convertido. Se refiere a un novicio. Un miembro de la congregación podría poseer las 14 características mencionadas anteriormente, es decir, ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etc. Y aún así, aún teniendo todo eso, según la Biblia, no ser apto para ser obispo, pastor. Todavía no estar calificado para servir como pastor. Ahora, hermanos, espero que no haya una molestia, una desconformidad. Siempre leemos otras versiones, ¿verdad? Un día alguien me dijo, ¿por qué fulanito de tal mencionó otra versión? Hermanos, nosotros tenemos una versión que es la Reina Valera 1960, pero eso, digamos, consultamos con otras versiones, no tiene nada de malo. Algunas de ellas son el resultado de un estudio profundo de la palabra de Dios por años y de un grupo de eruditos serios, preparados, fuerte. Entonces no estamos usando otra versión, simplemente estamos haciendo mención de otras versiones. La NBLA dice: no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Otra versión dice: un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Y esta última versión dice: y no debe ser alguien con un poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Un recién convertido al cristianismo, una persona joven en la fe, dice la palabra de Dios que no es idóneo para ser un obispo. Esta obra demanda personas con experiencia y entendimiento en la fe. Cuando alguien recién vino a Jesús, no es bueno ponerlos en una posición de liderazgo hasta que se les haya permitido a ellos crecer lo suficiente como para poder echar raíces profundas. Ahora, punto número 2, lo que comporta esta analogía. Ya vimos que esta analogía habla de botánica pura, es decir, trata sobre plantas. Se refiere a los creyentes como recién plantados, pero no solo de plantas, sino del estado actual de esas plantas, es decir, de la madurez de esas plantas. Dice que no debe ser un novato, uno que se ha convertido recientemente, ya sea un viejo o un joven. Este carece de la madurez y el desarrollo que se necesita para ser un obispo. Es un novicio recién plantado. Job 14:9 dice algo similar a esto en el hebreo, a lo que traduciríamos en el griego como neofutos. Job 14:9, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Entonces, a veces entendemos el significado de algo poniéndolo en contraposición con lo opuesto, digámoslo así. Entonces, un recién convertido es un novato, es un principiante. Lo opuesto a eso, ¿qué es? Una persona madura, es un veterano o experimentado. Por otro lado, hermanos, el pueblo de Dios necesita apoyar a los líderes que siguen los estándares bíblicos, en este caso, madurez. Un liderazgo piadoso siempre es el fruto de la madurez espiritual.
Se requiere, hermanos, mucho más que un púlpito, un micrófono y una audiencia para lograr un pastor fiel. De hecho, la Biblia nos está diciendo aquí que lanzar creyentes no preparados e inmaduros al liderazgo de la iglesia o dejarles que asuman temporalmente, que a veces creo yo que podemos llegar a cometer ese error, presentan peligros espirituales significativos para el cuerpo de Cristo. Una cosa importantísima, fundamental e indispensable que saquemos de nuestro paradigma, de nuestra mentalidad, hermanos, voy a verlo a los ojos a usted para decirle, es muy importante, indispensable, fundamental, que saquemos de nuestro paradigma, de nuestra mente, de nuestra filosofía de pensamiento, que la persona adulta cronológicamente es una persona madura espiritualmente. O sea, que nada más la persona que es adulta, que la persona que es mayor, nada más esa persona es la que es madura espiritualmente. Porque a veces decimos, mira ese chiquillo. La Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo da a entender la Biblia que era un chiquillo, porque si Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ahora posiblemente esa juventud iba de los 25 a los 30 años, tampoco era que era un joven de 17 años, pero nosotros tenemos muy arraigada esta idea de que una persona madura espiritualmente es una persona con una edad cronológica avanzada. Entonces decimos, si esta persona tiene 50 años, es madura espiritualmente. Y no, digamos generalmente las personas que ponemos como ejemplo, Sadrac, Mesac, Abednego, eran personas muy jóvenes. José, cuando rechazó a la mujer de Potifar, no pasaría de 20 años. Daniel estuvo por 90 años al cargo, digámoslo así, del gobierno de Babilonia, ¿entiende? Pero obviamente empezó bien joven. David fue ungido a los 17 años, o sea, si ya Dios vio que era apto, lo vio apto hasta a los 17 años. Entonces, claro, la Biblia menciona un montón de personas maduras espiritualmente y comenzaron, por ejemplo, Moisés comenzó a servir a los 80 años. De los 80 a los 120 años fue un siervo de Dios. Pero antes se menciona que no era una persona idónea para ese cargo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Número 3, hermanos, vamos a ver los peligros de hacer caso omiso de este requisito. O sea, la elección de un neófito podría tener resultados desastrosos, primero para él mismo. Este es un peligro para él mismo, para la persona, para la persona que está ostentando la posición de liderazgo y sin duda para la iglesia. Así que no debe ser elegido un novicio, un novato. 1 Timoteo 3:6 da la razón, como ya dije, la segunda parte, no un neófito. Luego dice la causa, la razón, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es decir, una persona inmadura, un principiante, va a tener con mucha más probabilidad, mucho más porcentaje de probabilidades de caer en este pecado de envanecerse. Para que no sea cegado, dice otra versión, por el orgullo. Es decir, envanecerse es enorgullecerse, es convertirse en una persona engreída, es jactarse, es llenarse de orgullo, es llenarse de soberbia. Entonces ponerlo en un rol de liderazgo lo expondría a la tentación del orgullo. Poner a un recién convertido en una posición de liderazgo espiritual puede inflarlo y poner su cabeza en las nubes, ya que el verbo, envanecerse literalmente significa envuelto en humo, inflado con el humo de la arrogancia en este caso. El resultado sería, dice la Biblia, que caiga en la condenación del diablo. La condenación del diablo.
Eso indudablemente significa la condenación pronunciada contra el diablo, no la condenación que pronuncia el diablo. ¿Sí me voy a entender? Se refiere a la sentencia pronunciada contra Satanás, que también se envaneció hasta apetecer sentarse en el trono de Dios. Entonces, el peligro es que un novicio, un novato, pueda envanecerse, inflarse y entonces caer en la condenación del diablo. La condenación del diablo, repito, no significa el juicio que Satanás trae contra alguien, dado que la Biblia nunca presenta a Satanás como un juez. O sea, no es Satanás el que da sentencia, el que da condenaciones a la gente, sino la condenación que cayó sobre el mismo Satanás a causa de su orgullo. La Biblia dice que Satanás buscó una alta posición para la cual él no era idóneo y como resultado entonces Satanás fue abatido. Entonces vamos a ir a Isaías 14, por favor, busque Isaías capítulo 14. Vamos a leer en Isaías 14, versículo 12, acerca de la sentencia que les decía antes. Alguien le ha llamado a este pasaje las 5 aspiraciones de Satanás. Dice ahí Isaías 14, 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, primera aspiración, subiré al cielo en lo alto, subiré, son verbos todos muy pretenciosos. Yo voy a hacer esto, yo voy a llevar a cabo esto, voy a ir aquí, voy a ir allá, subiré al cielo en lo alto. Número 2, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Número 3, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Aspiración número 4, sobre las alturas de las nubes subiré. Y número 5, y seré semejante al Altísimo. Es decir, Satanás no consideró ya la alta posición que él tenía, no le bastó, no era suficiente, sino que en su soberbia, en su codicia, en su deseo de suplantar a Dios, él dijo, seré semejante al Altísimo. La misma adoración, la misma reverencia que él tiene, yo la voy a tener, voy a usurpar ese lugar. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mas tú eres derribado. Ezequiel 28, 17 dice la palabra del Señor. Ezequiel 28, 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Se enalteció tu corazón, se envaneció tu mente, te inflaste, te llenaste de orgullo, una nube de orgullo lo rodeó. Está hablando de lo mismo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Ahora, en 2 de Pedro 2, 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, si Dios no perdonó a uno de sus ángeles favoritos, que era Satanás, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Si Dios no perdonó a Satanás, lo que el apóstol Pedro está diciendo es, a nosotros tampoco nos va a perdonar. Si nosotros caemos en el pecado de la arrogancia, si nosotros caemos, ¿pasa algo? ¿Está bien? Si nosotros caemos en el pecado de la soberbia, ¿ya? La Biblia dice que a la honra precede la humildad. Hermanos, a la honra precede la humildad, dice Proverbios 15:33.
Esto deberíamos aprenderlo de memoria, esto deberíamos imprimirlo y ponerlo en la refrigeradora, esto deberíamos imprimirlo y pegarlo en el espejo donde nos peinamos después de que nos bañamos. A la honra precede la humildad. Proverbios 15:33. Y el orgullo siempre conduce a la caída. Porque cualquiera que se enaltece, dice el libro de Lucas capítulo 14 versículo 11, cualquiera que se enaltece, ¿qué? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Hay un libro que se llama Descendiendo hacia la grandeza. Es una frase obviamente irónica, ¿verdad? Descendiendo hacia la grandeza. Cuando usted lee Filipenses 2, habla de la humillación y la exaltación de Jesús. Es decir, como nadie se humilló más que Jesús, la Biblia dice que también a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Como nadie fue tan abajo, como nadie fue tan profundo en su humillación, nadie va a estar tan arriba en su exaltación. Entonces el mundo nos sigue diciendo que seamos soberbios, que seamos orgullosos, y Dios nos sigue diciendo lo mismo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Proverbios 16:18 dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este es un proverbio sintético, se le llama. O sea, hay proverbios antitéticos donde la segunda idea, la idea B del versículo, es un contraste de la idea A. Pero cuando son sintéticos es como que la idea B del proverbio refuerza la idea A del proverbio. Entonces aquí dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, igual que Satanás. ¿Qué hubo antes de su quebrantamiento? ¿Qué hubo antes de su caída? Soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dado que uno de los grandes peligros que un anciano enfrenta es el orgullo, entonces, hermanos, la humildad es una calificación esencial. ¿Qué dice el dicho? En guerra avisada, bueno, mueren menos soldados, porque sea avisada la guerra o no, siempre muere gente, ¿cierto? Esa es la verdad. El asunto es que si yo les digo, si la Biblia dice que usted puede correr peligro en ser puesto en una posición, si usted no tiene la humildad y el carácter que se necesita para estar ahí, posiblemente pronto usted va a estar haciendo lo que aquella parábola dice que pasó. Un hombre se fue lejos para recibir una heredad, le dejó digamos, sus siervos, su hacienda al cuidado de otro hombre, y como este otro hombre que fue asignado veía que su siervo, que su amo tardaba en regresar, entonces comenzó a comportarse como un tirano, comenzó a golpear a los siervos, comenzó a tratar a todo el mundo mal, y entonces echó a perder todo. Esto es, como dice el libro, crónica de una muerte anunciada. Es decir, no ponga un neófito porque esto es lo que va a pasar. La crónica y la muerte ya se sabe el final, ya está anunciado. No lo haga a fin de evitar esta caída de la iglesia y del neófitos. La iglesia debe elegir como obispos personas maduras en la fe. Un pastor anciano u obispo entonces debe ser elegido entre los más maduros espiritualmente de la congregación. Qué bonito que digan: ocupamos un pastor en una iglesia. Ok, esta iglesia tiene varias personas que están listas para ir. Tiene varias personas. Hermanos, primero que nada, a ver, esto no lo tenía ahí escrito, pero la verdad, qué bonito cuando se ocupan pastores en una iglesia y se puede volver a ver a una congregación donde hay varias personas así. Ocupamos un pastor en Pavas. ¿A quién mandamos?
¿A qué iglesia se va a ver? ¿Qué iglesia tiene la gente? Uno puede decir, sí, ¿verdad? Qué chiva estar en esa iglesia que tiene la gente. ¿Sabe qué es más bonito? Ser la iglesia que está pidiendo a esa gente. Ser la iglesia que está orando por esa gente. Y ser la iglesia que está formando a esa gente. Y ser la iglesia que está apoyando a esa gente. Y cuando, claro, ya esa gente va a salir, de lástima por la iglesia, porque le va a quedar un huecote. Pero Dios no va a permitir que ese huecote quede ahí para siempre. Si Dios ve que la iglesia es fiel, va a proveer otros que puedan estar ahí, para que otros pastores puedan salir. Qué bonito ser una iglesia así, ¿verdad? Ahora, yo estoy hablando de madurez espiritual, pero a veces cuando uno habla de eso con la gente, como le digo, a veces no es como que a todo el mundo le goce eso, ¿me entiende? Don Jason, espiritual, ¿será para usted? A veces yo le digo, mira, es que como Don Jason es una persona, Don Jason. Hermano, les voy a decir otra cosa, aquí ya sería como una aplicación, pero cuando Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay otro como él? Satanás dice, sí, claro. Es que Job, como es un chiquito de papi, usted lo chinea, usted lo mima, usted aquí, entonces claro, por eso Job es así. Es decir, a la única persona que le molesta que le hablen bien de otro es a Satanás. No debería usted enojarse que yo le diga, Doña María es una señora espiritual. Usted debería decir, bueno, sí, y yo también quiero ser ese tipo de persona. Yo también estoy detrás de esas cualidades. La madurez espiritual es un proceso continuo que consiste en parecerse más y más a Jesucristo. Se mide por la disposición de una persona a aplicar la palabra de Dios a su vida y a soportar lo que venga. Madurez es quien entre su dicho y su hecho no hay mucho trecho. Así, para ponerlo a nivel coloquial, la gente dice, entre el dicho y el hecho, aquí está el dicho y aquí está el hecho. Aquí está un papá diciéndole a su hijo, no fume, mi amor, no fume, eso es malísimo, ¿no? vea a mí lo mal que me ha hecho. ¿Me entiende? Eso es, papito, no mienta. Papi, lo llaman, dígale que no estoy. Entonces el chiquito está viendo todo eso, dice, mi papá sabe que no hay, me dice que no hay que mentir, pero a la hora de mentir, miente. Entonces una persona quien entre su dicho y su hecho no hay mucho trecho, es donde el margen entre la expectativa y la experiencia es reducido. Usted dice, este año sí voy a ponerle, este año sí voy a hacer ejercicio, este año voy a salir todos los días a correr y este año voy a bajar 20 kilos de peso. Y al final llega el año uno ya comiéndose los tamalillos, subió 2 kilos más bien, o sea, expectativa, realidad. Ya es bien diferente. La persona madura espiritualmente tiene un margen corto entre la expectativa y la experiencia. Jesús decía de los fariseos, hagan todo lo que ellos les digan que hagan. O sea, si ellos les dicen a ustedes que hagan algo, háganlo, pero no hagan lo que ustedes ven que ellos hacen. Porque ellos les ponen cargas a las personas que ni con un dedo quieren ellos llevar. Es donde lo que se profesa y lo que se vive, ambas cosas están en consonancia. La madurez espiritual es dejar atrás la mente, comportamiento, las necesidades y los caprichos de niño. La madurez espiritual no se mide con los dones ni con las habilidades que una persona posea, sino con la disposición de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y de soportar lo que se venga. Veamos por favor 1 Corintios capítulo 14 versículo 20, 1 Corintios 14, 20. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. A veces somos niños en el modo de pensar y muy adultos en la malicia. Claro, eso usted lo dice porque tal cosa, porque usted aquí, porque usted allá. Somos muy maliciosos. Usted está diciendo eso porque claro, que yo sirva, claro, cuando que ya yo sirva, usted ya me tiene a mí. Dice la Biblia, no seamos niños en el modo de pensar, sino en la malicia. Hoy me pone mi hija, mira papi que me están escribiendo ahí, ella tiene un numerillo. Papi que me están escribiendo, no sé, que quieren en YouTube que trabaje con ellos, no sé qué, no sé cuánto, y que entonces yo le voy a mandar capturas y fotos y no sé qué. Y le digo yo, mi amor, gracias por decirme, pero eso está terrible. Además, vea el número, es de otro país y yo le estoy explicando. ¿Por qué? Porque los chicos son súper tranquilos y cero malicia. Y entonces ya alguien les comienza a pedir cosas, ellos las van a mandar, etcétera. Dios dice, sea niño en la malicia, pero no en el modo de pensar. Un adulto difícilmente, ahora las estafas que llaman personas, mira, es que le hablamos del banco aquí, es que le bloquearon la cuenta, es que usted ocupa darme su PIN para desbloquear la cuenta, me dice, por favor. Los adultos también nos vamos en eso, pero tenemos que tener cuidado en no ser niños en el modo de pensar. Vamos a 1 Corintios 13, 11. 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Qué bonito es cuando usted logra superar una etapa, ¿sí? Cuando a mí me gustaba una chiquilla, yo era súper celoso. Y mira que la está viendo la está viendo ese árbol feo. Y esa llanta la está viendo y el poste de luz la está viendo, o sea, todo el mundo está viendo. Y usted dice, yo no puedo ser así toda la vida, o sea, yo no puedo ser así toda la vida, jamás de los jamases. Ninguna persona va a tener paz viviendo con una persona tan celosa. Dios, por favor, ayúdame, por favor, cámbiame, por favor, trabaja en esa área, como decía doña Flora, son áreas. Ahora usted podría decir que la madurez espiritual la madurez tiene que ver con el desarrollo. O sea, si a mí me crece un brazo y el otro no, entonces está complicado el asunto, ¿verdad? Si a mí me crece un pie y el otro no, o sea, madurez es el crecimiento integral en las diferentes áreas. Cuando ya una persona es madura es porque ya creció, es decir, qué raro que a alguien le crezca todo el cuerpo y no le crezca la cabeza, ¿verdad? Y tiene así un cuerpote así, 1,85 m y la cabecita así. Usted dice, qué raro, está raro. Ya, es donde hay un crecimiento integral. Claro, no significa que la persona es perfecta. Yo conozco muchos pastores y no conozco ninguno que sea perfecto. Entonces podríamos decir, nunca se cumplió ese asunto, nunca se cumplieron los requisitos de 1 Timoteo 3. No, es que no hay nadie que sea perfecto. Pero como decía Charles Spurgeon, Dios merece los mejores hombres. Dios merece los mejores hombres. Ahora, aquí es donde nosotros decimos, bueno, yo quiero ser uno de los mejores hombres, porque si Dios merece lo mejor, yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona. Vamos a 1 Corintios 3. Ahí Pablo habla mucho de la madurez. ¿Por qué habla tanto de la madurez? Porque la iglesia en Corinto era una iglesia sumamente inmadura, en multitud de cosas. Es decir, es que describirlo es difícil, porque me llevaría toda una lección describiendo las cosas por la cual la iglesia de Corinto era una iglesia sumamente inmadura. 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois
carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Donde hay celos, donde hay envidia, donde hay pleitos por todo. ¿Por qué se puso fulanito de tal para recoger las ofrendas? ¿Por qué no yo? ¿Por qué ¿Por qué aquel? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Celos, contiendas, disensiones, divisiones. Vamos a Hebreos 5, creo que fue el pasaje que estaba usando doña María, o algunos de ustedes hicieron cita de este pasaje. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Dice ahí, desde el versículo 11 podríamos hablar, algunos dicen que fue Pablo que escribió Hebreos, otros dicen que no fue Pablo, que fue Bernabé, que fue Lucas, que fue, pudo haber sido un montón de personas. El asunto es que este autor secundario, porque el autor primario es Dios, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Tengo tanto que decir, tengo tanto que hablar, tengo tanto que quisiera decirles y explicarles, pero es difícil por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Después de que ya ustedes tienen tanto tiempo en la fe, es decir, no es un recién plantado, ya tiene 10 años, 20 años, 30 años, 40 años en Cristo, de haber sido plantado en Cristo. Pero tengo que volverles a enseñar el ABC del cristianismo, que ir a la iglesia, que servir, que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello. Esos son como el Gerber de la fe, ¿me entiende? Entonces, hermanos, no podemos retroceder. O sea, su hijo no va a retroceder, es la verdad. Va a ir a la escuela, va a ir al colegio, si Dios quiere a la universidad. Pero los cristianos sí. A ver, qué dicha, mira, ya es un joven. ¡Pum! Ahora es un joven. Ya está adulto, pero ya se está devolviendo a la juventud, y de la juventud a la niñez. Eso en lo físico no pasa, pero en lo espiritual sí pasa. En lo espiritual sí pasa. Dice: y habéis llegado a ser tales, o sea, ha sido tanto el tema, ¿verdad? Y eso es lo que yo decía ahora, no podemos igualar o equiparar edad cronológica, qué sé yo, 50, 60 años, 70 años, con espiritualidad o madurez espiritual. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, también que iban, ya estaban comiendo arroz, frijoles, chuletita, picadillo, ensalada, etcétera, pero retrocedieron y ahora tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? El uso de la palabra de Dios, el que la leen todos los días, la escudriñan, buscan, estudian, ven todo lo que significa la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez espiritual es una combinación de carácter y conducta. El carácter es ser como Cristo en la vida interior, y la conducta es actuar como Cristo en la vida exterior. Es como decía ahora don Michael, yo creo que la espiritualidad tiene más que ver de mi persona con Dios. Yo me quedé pensando, digo yo, ok, digamos que mi espiritualidad es mi relación con Dios, mi vida vertical, pero definitivamente eso se va a hacer notar en mi relación horizontal con otros. La Biblia tiene estas dos situaciones, estas dos vertientes, digámoslo así. Usted lee el libro de Salmos, es para poder tener una buena relación vertical con Dios. Usted lee el libro de Proverbios, es pura relación horizontal, cómo llevarse bien con los iguales. Salmos me conecta con Dios, Proverbios con la gente. Dios dice: ámeme a mí sobre todas las cosas, vertical, y a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, mi madurez espiritual va a ser afectada por mi relación con Dios. Por supuesto, 100%. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia entre hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Estas prácticas son conocidas como disciplinas espirituales. Ahora, pregunta, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estás de la etapa de neófitos? ¿Qué tan cerca está usted de ser un neófito? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo de ser un neófito? Otra cosa que le voy a decir, no solo de la edad cronológica, la gente relaciona espiritualidad con conocimiento. Entonces, como don fulanito, don Pedrito es el que más sabe de la Biblia, ese es el más espiritual. No, señores, no, amados hermanos, no. Satanás se sabe la Biblia completita y no deja de ser Satanás por eso. Entonces, tenga cuidado porque el conocimiento no nos puede encandilar. Más bien el conocimiento, hermanos, puede ser un agravante en el juicio de Dios. La Biblia dice, no se hagan muchos maestros porque recibiréis mayor condenación. Significa, en el original, es no pretenda hacerse maestro porque usted va a recibir un juicio más severo, porque si usted sabe más que otros qué hacer y no lo hace, va a recibir un juicio más severo. No es que va a ser condenado, no es que va a ser lanzado al infierno, simplemente que en el juicio de Dios, cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, nuestro juicio va a ser más severo, porque vamos a ser juzgados con respecto a la luz que nosotros recibimos. Una persona que estaba allá, no sé, en el Cairo y nadie, no, el Cairo ahí se ha llegado mucho el evangelio. Digo, en una tribu allá donde nadie ha ido casi, va a ser juzgado por Dios según la luz o la falta de luz que él recibió. Primero, está la persona que ni siquiera es neófito, el que aún no ha sido plantado. Repito, neófito es recién plantado. Es decir, la persona que no ha sido añadido todavía al almácigo de Cristo. De los falsos profetas se dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que aunque una persona no sea salva, tiene frutos y por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Usted no puede esperar frutos de un cristiano, de una persona espiritual, de una persona madura en Cristo, de una persona que no está en Cristo. Eso sabe que yo se lo hago saber a personas porque a veces es como, mire, es que tal vez esta persona, mi hijo debería actuar de esta manera. Ok, usted está esperando frutos de una persona salva, una persona que no es salva. Es que mi esposo aquí y allá, usted está esperando frutos de una persona salva, una persona que no es salva. No haga eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo buen árbol da buenos frutos, así de simple. Y todo árbol malo da malos frutos. No se recogen higos de los abrojos. Es algo esencial. Si una persona no ha sido plantada en Cristo, no puede usted esperar frutos de Cristo. Segundo, quien ha sido plantado en Dios, este es un recién plantado, una persona recién convertida. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados en Cristo, por medio de un pequeño cambio en la metáfora, Pablo también dice que ha llegado a ser una planta con Cristo. Los creyentes son plantas de Cristo. Primera de Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Cristo. Todos los creyentes son plantas de Cristo. En ese momento, neófito no es una palabra necesariamente mala. O sea, una persona que recién recibió a Cristo no debería sentirse ofendido porque le digan que está recién plantado. O sea, recién plantado significa que está en un proceso de su vida. Es como que yo diga, hermanos, no deberíamos ser bebés. Y entonces, qué sé yo, sale ahí José Daniel y dice, yo no soy bebé, ¿cómo me van a decir bebé?
O sea, no debería sentirse ofendido que le digan bebé si es un bebé, porque esa es su etapa, está bien. A veces yo intento motivar a mis hijas como, papi, usted me lava los dientes. Yo, pero usted dice que no es bebé. O si es bebé, dígame, explíqueme. O sea, eso no es bebé. No, ¿cómo cree? Yo no soy bebé, papi. Bueno, ya habló como un hombre, ¿verdad? Yo no soy bebé, papi. No es, papi, yo no soy bebé. Bueno, entonces lávese los dientes. Sí, ¿verdad? Voy a ir a lavarme los dientes. ¿Se los lava bien, mi amor? Ok. La iglesia es el campo de Dios. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Allá atrás hay plantitas de Dios, de la labranza de Dios. Ahí está Sebas, está Patri, ahí está mi esposa Taira. Están con esas plantitas, están abonando esas plantitas, están regando esas plantitas, están ayudando a estas plantitas, ¿me entiende? Tercero, la importancia de tener raíces profundas. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ya esto habla de una persona que está más lejos de ser neófita. A veces cuando llega una persona a la iglesia, uno dice, mira, qué bien llegó. ¡Ah! Gloria a Dios, llegó, qué sé yo, y mira, ya está más consistente en la iglesia y usted dice, uy, está ahí, o sea, está ahí. Pero cuando usted ve que ya pasó un mes, un año, 2 años, 3 años, usted dice, esta persona ya está más arraigada que yo. Ya, qué bueno, gloria a Dios, gloria a ti, Señor, porque esta persona está arraigada. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Ahí Pablo dice, bueno, yo planté, Apolo regó, pero al final la gloria tiene que ser para Dios, que Él es el que da el crecimiento, ¿verdad? Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Número 5. No debe defraudar al dueño de la viña en su crecimiento y producción. O sea, aléjese del área neófito. Ser neófito no es malo, pero es malo si usted ya tiene, como decía el autor de Hebreos, que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es que hay una cosa que es como lo normal, que haya un crecimiento, que haya un avance. Lucas 13:6. Lucas 13:6. Dijo Jesús también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto, es decir, higos en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. A veces creemos que lo que hacemos le es indiferente a Dios. Dios dice: no, es que tengo 3 años de venir y estar buscando a ver qué está haciendo esta persona. Es decir, hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años recibió a Cristo. A ver, ¿qué está haciendo? No se decepciona una persona que planta un palito de limones y llega y no hay limones. 2024, 2021 no hay limones, 2022 no hay limones. Digo, no fue que él vino a buscar los frutos, apenas la plantó. Él vino a buscar frutos en la época de frutos de una planta que ya tiene una edad normal para dar frutos. No es como que Dios planta una planta y dice: mira, ya mañana quiero que sea un erudito, y ya mañana quiero que sea profesor en un seminario, ya mañana quiero que sea maestro del griego y del hebreo, y que cante ahí con el coro y que esté discipulando y enseñando a niños y haciendo todo eso. No, Dios viene a buscar fruto cuando es la edad de buscar fruto. Isaías 5, 1-7.
Isaías 5. Isaías 5, 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Esa ladera fértil debe ser, la iglesia. Una ladera fértil no tiene que ser necesariamente la iglesia, es la vida familiar robustecida por una vida de devocionales, de la palabra, donde los chicos crecen en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Y qué esperaba? Que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Sabe qué significa uvas silvestres? Uvas agrias, uvas amargas. Usted sabe hacer todo eso por una viña, usted esperar que dé buenos frutos y al final no da buenos frutos. ¿Sabe cuál es esa viña? Es Israel. Históricamente, la viña y la higuera y el olivo de Jesús es Israel. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos injertados al pueblo de Dios. No es como que usted diga, qué dicha, yo soy tico. Eso significa que yo no soy parte de la viña de Dios. Qué salvada. No, hermanos, somos parte de su viña. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y en el año 71 vino Tito y despedazó todo en Jerusalén. Es decir, que esto no solamente era una historia, una narración, sino que era un cumplimiento de lo que iba a pasar. Ciertamente, versículo 7, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Usted no es cualquier cosa. Dice la Biblia que usted es una planta preciosa de Dios. Esperaba juicio y aquí vileza, juicio y aquí clamor. Vamos por favor a Juan 15 y ahí nos menciona el peligro de no dar buenos frutos. Juan 15. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 1, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cuál es el peligro de no dar frutos? Que Dios nos quite. ¿Significa eso que vamos a perder la salvación? No, no significa eso. Significa que Dios me puede quitar del lugar donde yo puedo potencialmente dar más frutos. ¿Sabe cuál es el lugar donde yo potencialmente puedo dar más frutos? Aquí. Pero dice la Biblia que si yo no estoy conectado con Él, que si yo no permanezco en Él, Dios me puede quitar de aquí. Que es un lugar donde más fácilmente yo puedo dar frutos. Y entonces yo digo, bueno, pero no importa, yo sé inglés, entonces me va a contratar Intel. Ok, voy a ganar más, pero aquí puedo dar más fruto. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cada uno de nosotros tiene que cuidar, no ser quitado del lugar donde puede dar más fruto. Versículo 4, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dando buenos frutos, debemos dar buenos frutos. Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben
y dan fruto al 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, usted sabe que esa parábola narra 3 campos que son estériles. Junto al camino, el que fue sembrado en piedras y el que fue sembrado entre espinos. Esta persona nunca crece, nunca lleva fruto para Dios, pero igual hay un 4º campo donde la semilla encuentra lugar y crece, pero no crece igual en todos. En unos da fruto al 30 por uno, en otros da fruto al 60 por uno y en otros da fruto al 100 por uno. Si yo les digo a ustedes, ¿qué negocio quieren? Uno que le genere al 30 por uno, al 60 por uno y al 100 por uno. Usted va a decir, ni que fuera tonto don Isaac. Obvio que el que produce al 100 por uno. Entonces, aunque todos somos creyentes y aunque todos los creyentes van a dar fruto, ¿qué tipo de creyente quiere ser usted? No, al 30 por uno, porque así me la llevo más suavecito. Dios quiere de usted al 100 por uno. ¿Va a costar más? Obvio. Obvio. Es decir, ¿qué cuesta más? Que yo diga, mira, quiero no sé, X carro, que es así de gama bajita. O que yo diga, ¿sabe qué? La verdad yo quiero un BMW X6. ¿Qué me va a costar más? Digo, obvio, el BMW, ¿cierto? Entonces, ahora, por una razón obvia, usted dice, este carro ofrece más. Tal vez en la vida cristiana no sea así exactamente, pero sí, quien de verdad quiere ser más productivo al Señor debe tener una vida más consagrada. Aplicaciones de la enseñanza. Número 1, ya vimos por la palabra, las terribles consecuencias de elevar a un pastor no calificado. La iglesia debe escuchar la advertencia de Pablo y no levantar a aquellos a quienes el Señor tendrá que derribar más tarde. La iglesia no debe levantar a los que el Señor tendrá que derribar más tarde. 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Sabe qué se refiere a eso de participar en pecados ajenos? Otra versión dice, antes de nombrar a alguien para el servicio de Dios, piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Es decir, usted va a compartir la responsabilidad de los pecados que cometa esa persona. ¿Sabe cómo se llama eso? Ser cómplice. Por eso no imponga con ligereza las manos. A mí en algún momento me van a preguntar, ¿está listo Juan José? Y hay muchos pastores que dicen, no, démosle un tiempito. Y después pasan 2 años, ¿está listo Juan José? Quisiera decirle que sí, pero vieras que no está listo. Y preguntan 5 años después, ¿está listo Juan José? Qué pena, porque yo sé que ya le he dicho 2 veces que no, pero es mejor decir que no ahí a que una persona vaya a hacer daño a una iglesia, sinceramente. Y además, hacerse uno cómplice. Ahora usted dice, ay, qué fuerte, don Isaac, esa responsabilidad, qué sé yo, le toca a usted. No, pues esto tiene que ver con todo. No imponer con ligereza las manos es como que usted llega a Walmart y usted dice, qué pantallota más chiva de 71 pulgadas, yo la quiero, amor, la necesitamos. ¿Para qué, amor? ¿Cómo que para qué, amor? ¿Cómo que para qué? La necesitamos sí o sí. Y ese carro 4x4 lo necesitamos sí o sí. ¿Por qué, amor? Porque es 4x4. ¿En serio lo necesitamos? No se vaya de buenas a primeras en nada. En nada. Me enamoré de esa chiquilla. Es el amor de mi vida. Es la elegida, es la apropiada, es la perfecta. Y chucupulún después, por imponer con ligereza las manos. 1 Timoteo 3:10, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Le voy a decir la verdad, porque yo sé que hay personas aquí muy pensantes. Yo no le dije a Juan José, Juan José, usted tiene que tener un tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque usted va a ejercer
según la Biblia, un perfil que se parece al diaconado. O sea, usted va a ser una persona que va a estar ahí en la iglesia. Un día llegó un muchacho y me dijo, ¿sabe qué día yo entré al semi? Yo, sí, ¿qué día? El día antes que entraba el semi, yo le dije al pastor que iba a entrar. Yo, ¿en serio? Y el pastor le dijo que sí. Sí, aquí estoy. Ok, eso puede salir bien. Como puede salir mal. En este caso no hay nada que decir porque usted dice, mira, salió bien, el muchacho es centrado, es un buen muchacho, aquí, allá, ok, súper. Yo nunca le dije eso a Aarón, pero yo creo que ya es algo que Dios me ha permitido como poner una convicción personal. Viene una muchacha, un muchacho, quiero servir, ok, va a estar a prueba. ¿Cómo? ¿Significa que este año no puedo entrar al semi? Bueno, va a estar a prueba. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo? Es como la gente que dice, ¿a qué edad puedo tener novio? No es que hay una edad para tener novio. Mi suegra se casó a los 16 años. Tuvo que ir a preguntar, señora, ¿usted está de acuerdo que su hijita se case? Es decir, está chiquita, está recién nacida. ¿Usted está de acuerdo? Firme aquí, responsable. Y ahí está mi suegra con 40 y resto años de casada, 4 hijos, un buen matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, usted a veces piensa, no, qué irresponsabilidad, aquí allá pone esta persona, no, jamás de los jamases, ¿me entiende? Y esa persona cumple, es fiel, es una excelente persona, ¿me entiende? No es como que usted diga, mira, ese Wililla. O sea, véalo distinto tal vez. Número 2, muy a menudo las iglesias ponen un énfasis indebido en las habilidades, el talento, el carisma, la simpatía y en el conocimiento. Esos atributos atractivos pueden supuestamente cubrir o negar la falta de madurez espiritual o mínimamente disculparlo, otorgándole para crecer en madurez. Pero eso es lo contrario al modelo bíblico. Sin una madurez espiritual probada, ¿qué liderazgo real tiene un hombre para ofrecerle a la iglesia? Lo que Satanás, número 3, le pasó a Satanás puede sucederle fácilmente a un cristiano inmaduro, elevado al liderazgo. Ese es el peligro en contra del cual Pablo advierte a Timoteo. Por eso, hermanos, la principal marca de un líder espiritual debe ser humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy el mejor predicador. Aprendan de mí que soy el mejor orando. Aprendan de mí que tengo carisma con la gente. Aprendan de mí que esto, que aquello. No, él dijo, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Nos va a costar a todos? Sí. Y por último, cuando llegamos a ser cristianos, recibimos todo lo que necesitamos para la madurez espiritual. Todo lo que necesitamos. Si usted ya es un hijo de Dios, ya usted tiene todo lo que necesita para ser maduro espiritualmente. Pero entonces aprovecho el ejemplo de la mañana, todos tenemos un bíceps, ¿sí o no? No, tenemos 2. Es que para ver si se me despiertan. No, yo sé que ya me pasé. Pero usted está agradeciéndole a Dios, ¿sí o no? Todos tenemos 2 bíceps. Pero yo me sentía mal en esa ilustración. Yo me veía el bíceps, yo decía, Dios mío, Señor. Mi papá me decía cuando yo estaba chiquitillo, usted ve este aguacate que yo tengo aquí. Como mi papá hacía mucho trabajo físico, sí, tenía un músculo así grande, ¿verdad? Usted ve este aguacate. A ver, hermanos, todos tenemos. Pero el texto de 2 de Pedro dice, ponga toda diligencia en añadirle a su fe conocimiento, al conocimiento esto, a esto el dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad paciencia, a la paciencia esto. Y si tenéis estas cosas, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es decir, si usted le pone ganas, si usted le pone toda diligencia, usted no va a estar ni cerquita de ser un neófito. Es decir, gloria a Dios por los neófitos, porque si hay nuevos creyentes, nuevos plantados, es una bendición. Gloria a Dios por ellos. Pero Dios, yo no quiero ser un neófito.
Yo quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo quiero ser un roble. Yo quiero ser un árbol fuerte, que debajo de sus ramas vienen pajaritos ahí a tomar su sombra, y debajo de ese árbol fuerte crecen otros árboles. Póngase de pie, por favor, hermanos. Ojalá que esto despierte un sano deseo en nosotros de decir: Dios, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. ¿Sabe qué pasa? Si usted permanece en Jesús, usted va a dar fruto. ¿Y sabe qué pasa si usted da fruto? Usted dice: dígame, ¿qué va a pasar? Le voy a decir qué va a pasar. Dios lo va a podar para que usted pueda dar más fruto. Aquí lo dice: todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, que en el griego es lo podará, para que lleve más fruto. Pero cuando usted lleva así más fruto, esos árboles que están llenos de fruto, las ramas están así, están pegadas al suelo, porque ojalá que ese fruto que lo lleva usted no lo lleve a envanecerse, a llenarle su cabeza de humo, sino que si usted puede hacer algo por Dios, usted pueda darle gloria a Dios. Yo no estoy aquí porque yo soy muy bueno, muy carga. No, la Biblia dice Dios ha venido a ver si yo tenía fruto, intercedió con el labrador de la viña y le dijo: ok. Él le dijo: ¿sabe qué? Isaac no da fruto los últimos 3 años. Y entonces Jesús le dice: Señor, dele chance. Yo voy a ayudarle, ¿sabe? Yo voy a acercarme, le voy a chinear, voy a abrazarlo, voy a apapacharlo, voy a fortalecerlo, pero dele chance 1 año más. Y él va a dar fruto. Y tal vez en ese año di fruto. Entonces después vino otros 3 años después, sí, 1 año de fruto, buenísimo, pero 3 años más. Señor, otra oportunidad más, ¿sabe? La vida que tenemos es porque muchas veces usted no se ha dado cuenta, pero Jesús estaba intercediendo por usted. Pero aprovechenlo. Y que no nos sintamos tranquilos simplemente estando ahí. Mira, estoy súper bien, ya tengo a Cristo, voy para el cielo. ¿Usted cree que ese es el único deseo de un cristiano, ir al cielo, nada más? Hermanos, no debe ser el único deseo de un cristiano, jamás de los jamases. Es dar fruto para Él, mucho fruto para Él. Padre bendito, Señor, muchas veces no hemos sido tan diligentes y el proceso de crecimiento se ha ralentizado, se ha estancado, se ha detenido, y en otros casos todavía peor, ha decrecido. Hemos retrocedido espiritualmente. Como decía ahí Pablo, el autor de Hebreos, teniendo necesidad de que nos enseñen las primeras cosas, cuando ya deberíamos ser más bien nosotros maestros y que estamos enseñando a otros qué deberían hacer. Señor, no permitas que entremos en un estado de conformidad espiritual donde ir al cielo nos consuela para no hacer nada más. No, la Biblia dice que el que quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. Y también dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. La Biblia dice que usted resiste a los soberbios como Satanás. Usted resiste a los vanagloriosos, usted resiste a los jactanciosos, pero usted da gracia a los humildes, a la persona, como dijimos al puro principio, que sabe, que conoce, pero que también aplica la palabra y que crece.
en el Señor Jesús. Señor, no permitas que nos conformemos con estar cerca de lo que se llama un recién plantado, un neófito. En el nombre de Jesús te rogamos eso. Amén y amén.